Buenas noches. Tengo el gusto de presentar a la mesa 1, que es Cuidemos a quien nos cuida. Esta mesa surgió a partir de que, a consecuencia de la pandemia por la cual estamos atravesando, pues surgió la necesidad de crear una brigada de apoyo emocional de personal de salud, que acuda al personal de salud, tanto a médicos, enfermeros, camilleros, personal de limpieza, psicólogos, diversos asistentes, a toda la fuerza que está al frente de la pandemia para poderlos apoyar en estos momentos, porque consideramos que es de vital importancia que tengan un soporte emocional como para poder hacerle frente a toda la situación por la cual tienen que lidiar, no solo la cuestión de salubridad, ¿no? Sino también la cuestión de todas las presiones a las que se ven sometidos, de toda la demanda que hay, de toda la cuestión emocional y sobre todo prevenir que pueda haber desgaste profesional o cualquier otra situación indeseable. Entonces, me gustaría presentar a quien incluye esta mesa, que son la doctora Natasha Alcocer, Felipe Ocampo, Fortune Chatag, Rodrigo Márquez y María Eugenia Gordillo. Primero, presento a la doctora Natasha Alcocer. Ella es médico cirujano egresada de la UNAM con un año de medicina interna en el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas. Hizo psiquiatría en el Instituto Nacional de Psiquiatría y una maestría en Ciencias Médicas por la UNAM y posteriormente una maestría en Psicoterapia Analítica de Grupo por parte de la AMPAG. Actualmente está adscrita al Departamento de Neurología y Psiquiatría del Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas desde 2004 y es co-coordinadora del Programa de Salud Mental para Residentes. Entonces, primero, brevemente, ella nos va a hablar de cómo fue que surgió esta cuestión de las brigadas, ¿de acuerdo? Los voy a ir presentando uno por uno. Adelante, Natasha. Hola, buenas noches a todos. Mucho gusto en verlos, en compartir con ustedes estos momentos que espero les sean muy gratos. Para mí ya lo son. Y bueno, brevemente para no quitar el tiempo y que pregunten mucho, este es el programa del que vamos a hablar hoy. A raíz de la pandemia en la Secretaría de Salud, en la parte de psiquiatría o salud mental, se previeron los problemas de salud mental ya reportados en los países que iban adelantados en esto de la pandemia y se crearon clínicas virtuales, estas 5 clínicas virtuales de las cuales me invitaron a participar en la cuarta, la de Burnout, Fatiga por Compasión y Estrés Postraumático, aunque como ven hay otras clínicas que también se abrieron, todos a nivel virtual, y se daba apoyo las 24 horas para cualquier emergencia. Fue cuando obviamente volteé a ver a AMPAG, a mis colegas tan queridos y donde yo crecí tanto, y pues enviamos una solicitud de apoyo y de participación, y bueno, ¿qué les puedo decir? Ya ustedes lo verán con sus propios ojos. Este es un poquito el esquema. Después de llenar un cuestionario que está en línea, que todavía sirve, se les hacía llamadas a los participantes, estaba abierto para personal de salud, como ya lo dijo Arlet, y se les daban diferentes estrategias, desde mindfulness hasta uso de página y todo, y 2 muy importantes, una no la vamos a abordar ahora, que es la terapia individual, donde estuvieron también apoyándonos en AMPAG a nivel individual, todo virtual, y la terapia de grupo, que es de la que vamos a hablar el día de hoy. Listo. Listo. Entonces, presento ahora a Felipe Ocampo. Él es psicoanalista individual y de grupo por parte de la AMPAG. Tiene amplia experiencia en el desarrollo y trabajo social comunitario y en intervenciones en crisis sociales y ha desarrollado programas de prevención comunitaria, también como supervisor de distintas cuestiones. Entonces, le voy a pedir ahora a Felipe que por favor nos platique de su experiencia. Cada uno nos va a ir narrando cuál fue la vivencia que tuvo con esta cuestión de poder participar y coordinar estos grupos y hasta siempre salvaguardando la confidencialidad de ellos. Nos gustaría que nos hable de su experiencia. Adelante, Felipe. Gracias, Arlet. Buenas noches a todos. Me da mucho gusto participar en esta mesa con mis colegas, hermanos de AMPAG.
para hablar de esta situación, ¿no? De nuestra intervención en la emergencia por la pandemia. Y bueno, pues a mí me gustaría empezar solo haciendo una especie de reflexión o recordatorio de cómo somos en AMPAC ante estas cosas y creo que no solamente AMPAC forma psicoanalistas individuales y grupales, ¿no? Sino que somos una asociación que, pues, aunque todavía no estemos formados, nos saca de nuestros consultorios a los terapeutas y nos lleva a los conflictos sociales, nos lleva a la calle, nos lleva al campo, nos lleva a la montaña, ¿no? La AMPAG es una organización que interviene, ¿no? Comunitariamente siempre, ¿no? Y no solamente en situaciones de emergencia o catástrofe, ¿no? Sino también en situaciones institucionales, ¿no? AMPAC tiene ese espíritu social, ¿no? Y bueno, ¿no? Recordemos muchas intervenciones que ha hecho a lo largo de su historia en el terremoto del 85, en el 17, ¿no? En donde también se van a compartir esas cosas, ¿no? Pero bueno, pues AMPAG es de ese carácter, ¿no? Rompe con esquemas del psicoanálisis tradicional, ¿no? Que generalmente se concibe como algo muy burgués e inaccesible, ¿no? A cierta población. Y entonces en AMPAG creemos todo lo contrario, que el psicoanálisis se tiene que acercar a estas poblaciones siempre, ¿no? Porque hay mucho que decir, mucho que hacer con nuestros instrumentos, ¿no? Con nuestro aprendizaje por la sociedad, ¿no? Entonces, pues así somos, ¿no? En AMPAG, ¿no? Eh, pues ahora en la pandemia, pues intervenimos con el sector salud, ¿no? Y eso fue muy interesante para mí como terapeuta, además de tener que hacerlo virtualmente. Mi primera fantasía es que quizás no iba a lograr el acercamiento, ¿no? Como se logra en los grupos, ¿no? En ese espacio, ¿no? En el que se puede compartir cuerpo a cuerpo la angustia, ¿no? Pero acá era distinto, ¿no? Porque nos alejábamos un poco. Entonces, fue muy interesante, ¿no? Porque sí se logró ese acercamiento con los psicólogos, con los médicos, con los enfermeros, ¿no? Con los personales de administración, ¿no? Fue muy interesante ver cómo pueden ellos hablar en un espacio así sobre lo que les angustia al frente de la batalla por el COVID, ¿no? Eso fue es lo que yo les quiero compartir más o menos, ¿no? Eh, los grupos de apoyo emocional pues tienen objetivos y tiempos delimitados, ¿no? Y nos invitaron a este espacio. Natasha nos invita a los ampagianos, ahí respondimos algunos y nos dice, pues son 4 sesiones, ¿no? De terapia de apoyo emocional, ¿no? A este personal, con posibilidades de que si funciona y está bien el grupo, no se puede ampliar hasta 12 sesiones. Entonces, pues, haciendo cálculos y así, dije, bueno, pues le entro, ¿no? Y le entramos en coterapia a este trabajo, ¿no? No solamente yo, sino también compartí con otra colega, Selva Enríquez, el espacio, y eso fue también muy interesante, ¿no? Por lo que representa una pareja de analistas en los grupos, ¿no? Generalmente tiene que ver con la madre y con el padre, ¿no? Pero bueno, esto fue importante que lo habláramos en este grupo porque, claro, ¿no? La expectativa ante la emergencia es que vinieran desbordados, ¿no? Y vinieran muy angustiados, ¿no? Pues porque esto se hizo hace, ¿cuánto? 3 meses, ¿no? 4 meses, no recuerdo. Y ante esa expectativa, ¿no? Del desbordamiento, pues teníamos que acotar las terapias, ¿no? De manera así muy clara en el encuadre de trabajo, ¿no? Al ser una pequeña experiencia de 4 sesiones, pues se les delimitó a explicarle a las pacientes que el espacio consistía en hablar todas las angustias y fantasías y todo lo que les pasaba en la mente relacionado al tema de la pandemia y al tema del COVID, ¿no? Esto para delimitarlos a ellos, ¿no? Hablar
de su experiencia en relación al COVID, porque eso es lo que los identificaba a todos, ¿no? Hubo personal, pacientes de Chihuahua, de Puebla, de Cuernavaca, de varios lados, ¿no? Eran 9 personas que se quedaron en este grupo. Entonces, esto del encuadre era importante porque sabíamos que quizás el alcance no iba a ser tan ambicioso como lo hubiéramos querido, ¿no? Pero, pues claro, cuando llegan las 4 sesiones, ¿no? El grupo, después de hablar temas relacionados al COVID, pues se anima a seguir explorando más cosas alrededor del COVID, ¿no? Porque todavía era en relación a eso, al foco del COVID. Y durante estas 12 sesiones que se abrieron, pues ya era como un espacio de psicoterapia breve, de emergencia, ¿no? En el que podían hablar todas estas angustias, ¿no? Y pues claro, nuestro quehacer psicoanalítico siempre tiene que ver con lo latente en estos grupos y ver cuál es la angustia de fondo. Sin embargo, por el dispositivo, pues hablan solamente los aspectos latentes y este grupo pues, pudo hablar sobre angustias relacionadas a la soledad, al encierro, ¿no? A las crisis de ansiedad que provoca pues a todos, ¿no? El encierro, ¿no? Y esta dinámica de atrapamiento, ¿no? Y ellos pudieron expresar en un primer momento, estas angustias y estas fantasías, ¿no? Lo cual ayudaba a que profundizaran cada vez más y se les antojara cada vez más participar en esto, ¿no? Y entonces, cuando hablaban de los sueños, ¿no? Esa parte inconsciente que nos gusta a los ampagianos en los grupos, podían hablar de un sueño muy rápido donde la paciente dijo, pues soñé que mis padres que murieron hace muchos años venían a verme para ver cómo estaba, ¿no? Claro, ella vive sola y está con crisis de ansiedad, ¿no? Y con insomnio y nos pudo contar este sueño. Y otra que asoció una escena a su infancia en donde siente que está en el mar y las olas la están jalando y no siente el fondo y tiene un terrible temor a ahogarse. En ambos sueños, ¿no? Lo que intentamos devolverle al grupo es cómo todos nos sentimos con esa angustia de ahogamiento, ¿no? Porque justo así mueren los pacientes de COVID, ¿no? Ahogados, ¿no? Y esto es una ola, una pandemia, ¿no? Que nos puede rebasar a todos y a veces no sentir el fondo y que a veces la angustia de los padres que no están, ¿no? Que los padres que no saben cómo estamos, ¿no? Vienen de visita. Y esto relacionado a la transferencia, al ser nosotros hombre y mujer, pues pudimos establecer una transferencia positiva en el grupo, ¿no? Que permitió que estos padres analistas, ¿no? Los pudieran contener 12 sesiones y que ellos, ¿no? Seguramente en una adopción nuestra y ellos, ¿no? También en una adopción hacia estos analistas, decidieron continuar su tratamiento, pero pues ya no nos daban los tiempos ni las formas en el trabajo acá con el sector salud. Y entonces, pues volteamos a ver AMPAG, ¿no? Y les ofrecimos el espacio de AMPAG. Y hoy estos pacientes, ¿no? Están en un proceso, pues ya a largo plazo, ¿no? Con otros objetivos, ¿no? Hablando aspectos, pues personales, ¿no? Que se destapan, ¿no? De esta experiencia de emergencia, ¿no? Entonces eso también nos llena de orgullo porque es de los primeros grupos virtuales a nivel nacional en AMPAG, ¿no? Que se va a quedar ahí de forma indefinida, ¿no? Porque pues no pueden venir desde el norte hasta la ciudad cada 8 días a nuestra clínica, ¿no? Pues bueno, un poquito eso, ¿no? Compartirles eso, Arlette. Muchas gracias, Felipe. Entonces vemos que AMPAG es diversidad y que permitió, o sea, digo, esta dinámica del encierro suscitó muchísimas fantasías, también muchas angustias, pero también la oportunidad de profundizar en uno mismo. Y aquí lo interesante del material que les vamos a ir mostrando es ver lo diverso de los grupos que se formaron, ¿no? Es personal de salud, pero personal de salud incluye personas que
trabajan con COVID directamente, personas que no trabajan con COVID directamente y de todas las profesiones. Y aquí lo más interesante, la modalidad virtual también permitió incluir personas de todos los estados, ¿no? Entonces, hablando también de esa diversidad y esa flexibilidad, les voy a presentar ahorita a Fortuné Chatag, que nos va a platicar de su experiencia con los grupos, de cómo pudo atender distintos grupos, algunos de una intervención única, una sola intervención, y otra como una intervención que fue como lo propuesto a 4 sesiones y después se fue prolongando a 12. ¿De acuerdo? Entonces, Fortuné Chatag es psicóloga, egresada de la ANAHUA con una maestría en terapia familiar por la ILEF, también egresada como psicoterapeuta psicoanalítica de Grupo AMPAG en el 2018, con 10 años de trabajo en clínica privada y es docente tanto en la UIC como en el ILEF, y coordinadora de la clínica del ILEF desde el 2005 hasta el 2010. Entonces, adelante, Fortuna, te damos la palabra. Gracias. Bueno, yo les voy a platicar un poquito también mi experiencia, que también fue muy, muy enriquecedora. Tengo aquí una presentación pequeñita, como para, nada más les quiero, ok, la muestro. Ok. Bueno, como les dijo Arlette, tuve la oportunidad de trabajar en 3 diferentes grupos. Uno en de 12 sesiones, y los otros 2 fue una intervención única. También en coterapia, 2 de ellos, también con Selva Enríquez. Y para no detenerme mucho en esto, finalmente de lo que me fui dando cuenta que hablaban las personas, entre la angustia, y les voy a platicar cómo fuimos conteniendo esta angustia, nos dimos cuenta de que también pasaba algo en su identidad, y de eso trata mi trabajo. Les cuento. Bueno, la dinámica, primero hacíamos un ejercicio de mindfulness, y veíamos, después se buscaba la asociación, hablaban de lo que les aquejaba. El ejercicio les ayudaba mucho a tener un momentito de relajación y a poderse conectar con ellos mismos. Después, ya después de la asociación del tema grupal, buscábamos un elemento que fuera similar en todos y hacíamos una meditación guiada. Después se elaboraba esa meditación y veíamos qué es lo que tenían el grupo en común, y después cerrábamos con ello, tratando de elaborar esto que ellas traían en una angustia y tratar de hacerla más pensada. En el grupo continuo, cuando cerramos, incluso hicimos un psicodrama virtual. Esta es de las cosas que nos permite, pues buscar maneras nuevas cuando no tienes la cercanía, y queríamos como suplir de alguna manera el hecho de que no estuviéramos nosotras presentes y ayudarlos a elaborarlo por lo que estaban pasando. Los grupos, bueno, las quejas eran por cansancio físico, se sentían muy perseguidos, se sentían que tenían que entregar reportes y reportes y reportes, y que les daba miedo perder su trabajo, les daba miedo contraer el COVID, les daba miedo contagiar a sus seres queridos. Se sentían aislados, enojados, con ganas de correr o escapar. Se sentían insuficientes, incapaces e impotentes. Esto a mí me llamó mucho la atención porque, por ejemplo, en el primer grupo que trabajamos, era un grupo de primer nivel de gente muy, muy, muy especializada en oncología, un equipo multidisciplinario que ya se conocen entre ellos, y se notaba a leguas el buen trabajo que hacían. Sin embargo, se sentían insuficientes, y ese era un sentimiento como muy constante. Con ellos fue nada más una intervención, pero lo volvimos a ver, este sentimiento de insuficiencia, en las sesiones más continuas del tercer grupo. Había incertidumbre, angustia, y también sentimientos de tristeza, de desamparo,
y era más o menos esto con lo que nos llegan. Las imágenes que proyectaban ellos cuando hablaban era una sensación de ahogo, también como dice Felipe, el nudo en la garganta o la opresión en el pecho. También hablaban de un remolino, de estar como en un torbellino que no acababa nunca. E incluso lo actuaban, eran gente que trabajaba todo el tiempo y todavía buscaba llegar a casa a seguir trabajando. O iba literal de un lugar a otro corriendo, y no paraban, como si lo que quisieran era no pensar. Y había fantasías de invasión en sus espacios, sobre todo en los que estaban trabajando desde casa, porque nos tocó trabajar con gente que estaba desde casa trabajando, por lo general psicólogas y nutriólogas, o también habían doctores que trabajaban directamente con los pacientes. En este caso, por ejemplo, las que trabajaban desde casa se sentían culpables con los que trabajaban directamente con los pacientes. El asunto es que, aparte, o sea, además de toda la angustia que generaba la realidad, que era el contagio, la incertidumbre, no saber a lo que se estaban enfrentando, la muerte, el dolor y esta sensación de asfixia, también había un cacho de culpa impresionante de esta insuficiencia de no voy a poder. Y entonces fuimos trabajando con ellos y íbamos buscando con las meditaciones guiadas que, por ejemplo, la asfixia y la incertidumbre, y llevarlos desde ahí a un lugar seguro y que se pudieran conectar ellos con un lugar seguro, imaginario o real, en donde se sintieran en calma, se sintieran en paz y lograban contactar por momentos. Y esto de repente les ayudaba a contactar con momentos a veces de su infancia, a veces en compañía de alguien muy querido que no estaba, y el solo contactar, aunque fuera de manera virtual porque no estaba la persona o no estaban en ese lugar, les ayudaba mucho a calmarse. De la sobreexigencia al autocuidado y autoprotección. Había muchos de los que estaban dedicados a cuidar gente desde hace mucho tiempo por su trabajo y después también se dieron cuenta que incluso desde la infancia han sido grandes cuidadores, se dieron cuenta que ellos no se cuidaban. Y fuimos trabajando con ellos para que fueran conscientes de esas partes donde no se cuidaban. No se cuidaban, por ejemplo, en las horas de sueño, en la comida, en los descansos, que no tomaban eso. Pero además, muchas veces hasta cuestiones médicas. Incluso tenían algunos condiciones, por ejemplo, de diabetes o de hipertensión, siendo médicos, sabiendo tratar gente con hipertensión o con diabetes, y ellos mismos no se cuidaban al respecto. Después les voy a platicar un poquito más, pero por ejemplo, al final de las sesiones fuimos viendo cómo iban cambiando y ellos mismos tenían como la actitud de cuidarse, pero además se les veía evidentemente como más cuidados en su persona. También cómo íbamos del torbellino a la calma. Una de las psicólogas que había hablado de esta sensación de torbellino, al final empezó a hablar de cosas de más calma. También de tener que ser fuertes y se sentían invulnerables, y eso creo que es mucho también por la vocación médica. O sea, es impresionante que con todas las ganas de ayudar y de cuidar, sienten que a ellos no les va a pasar nada por una parte, pero por otra parte que tienen que ser fuertes, y tienen que ser fuertes siempre, y no le pueden tener miedo ni a la enfermedad, ni siquiera al miedo que produce la enfermedad. Y empezaron a aceptar sus propias debilidades, su vulnerabilidad, y eso las calmó. Y bueno, nos fuimos de la indiferenciación a la diferenciación, como que no había diferenciación entre lo que estaba pasando afuera
y era presente con lo que estaba pasando en el interior y era pasado. Y fuimos ayudándolas a ver qué había que no tenía que ver con la contingencia o con la pandemia en sí, sino que también traían partes de ellas. Y les fue muy útil, o sea, eso lo agradecían muchísimo. En cuanto al tema grupal, bueno, como les platico, hablaban mucho de persecución, pero era una persecución o que los van a reportar o los van a sancionar con días porque no habían cubierto ciertos reportes, por ejemplo. Y entonces trabajamos con ellos cómo estaban trasladando la angustia por lo que era invisible e incontrolable, que era la enfermedad, a algo mucho más fácil de controlar, que eran los reportes, o que era la autoridad, ¿no? Habían depositado esa angustia en la autoridad. Había culpa, como les platiqué, pero de esta voy a hablar también un poquito después, y esta sensación de impotencia. Lo que todo esto al final me hizo a mí pensar que en todos creo que la pandemia nos cambió no solamente nuestro quehacer, sino cambió partes de nuestra identidad. Y entonces quise buscar un poquito más acerca de cómo se conforma la identidad y qué pasa con la identidad cuando hay este tipo de cambios muy avasallantes. Y encontré de un libro de León y Rebeca Greenberg que se llama Identidad y Cambio, y ellos son psicoanalistas y hablan que la identidad es la capacidad que tiene un individuo de seguir sintiéndose él mismo a pesar y a través de una serie de cambios en la realidad. Es mantener la estabilidad en circunstancias diversas y de transformación. Es esta parte donde seguimos siendo los mismos a pesar del tiempo. Y tiene que ver con la acumulación simultánea y exitosa de una serie de identificaciones a lo largo de la vida, a través de, él lo llama vínculos de integración espacial, temporal y social. Esto, la verdad, fue un tema rico que estuve checando, pero es mucho más amplio. Me quiero nada más llegar a qué pasa con el cambio. Y entonces ellos dicen que la angustia, ante el cambio que tenemos, bueno, tenemos angustia ante lo desconocido y ante la situación amenazante real. Pero además hay un sentimiento o sea, pueden surgir sentimientos depresivos por la pérdida del estado anterior en el que estábamos, porque tendemos a guardar esta estabilidad. Pero también hay sentimientos depresivos por la pérdida de partes de nuestro self que se dejan para tener que cambiar en el proceso. Y me llamó mucho esto la atención porque creo que es lo que observamos un poco también en los médicos. En los médicos, psicólogos, nutriólogos, enfermeras, todo el personal de salud, o sea, los englobo a todos porque el hecho de que trabajen con la salud, de alguna manera les apega, uno, a la ciencia, a las verdades científicas que ya para el siglo XXI son incuestionables. Les apega al ser cuidadores, al ser sanadores, al ayudar al otro, al ser fuertes, al no necesitar ni dormir, ni comer, ni nada. ¿Y qué pasó con esta pandemia? Las verdades científicas se vinieron abajo. Todo lo que ellos ya habían construido de su identidad y de su self durante muchos años de estudio y de esfuerzo, de repente se volvía a tambalear. Y entonces, ¿cómo hacer ellos para poder encontrar otras maneras de acercarse a lo que estaba pasando, pero ahora desde el miedo, desde la debilidad, desde el no sé qué hacer? Y creo que tuvieron que hacer un esfuerzo extra para poder enfrentar esto. No quiero minimizar todo por lo que pasaban de la parte real, pero creo que también internamente tuvieron que hacer un esfuerzo muy grande para poder contener esa angustia que les hacía ya no ser los que eran un día antes. Ellos, los Greenberg hablan de que
esta amenaza a la identidad nos puede causar, por una parte, angustia y que se manifiesta en mal humor, irritabilidad, agresión, miedo, pánico. Y por otra parte, sentimientos de depresión que se puede manifestar en apatía, tristeza, decaimiento, sensación de impotencia, desesperanza y duelo. Esto eran los mismos síntomas que ellos presentaban. Y bueno, aquí no pongo enojo, pero también presentaban enojo, que les era difícil hablar del enojo. Lo hablaron hasta después. Bueno, hablo de estos cambios abruptos y avasallantes, tambalean el self o la identidad. El grupo funcionó como un buen contenedor de todas estas angustias. Fue una muy buena fuente de identificaciones sin juzgarse, benévolas, en donde el hecho de que a los otros les estaba pasando lo mismo, y lo lindo de los grupos es que eran de toda la República, era gente que venía desde una clínica rural hasta un hospital de primer nivel, y el hecho de que ellos se sintieran como humanos, diciendo lo que les estaba pasando, creo que les ayudó muchísimo. Y bueno, les ayudó también a reflexionar y a elaborar. Y en el grupo continuo de 12 sesiones ya empezó a haber una interacción entre los participantes y empezaban a hablar también de partes más personales de su vida. E incluso también después quisieron acudir a terapia de grupo, les llamaba mucho la atención esto. Bueno, tomaron conciencia de algunos de que estaban tratando de no pensar y que con ello estaban atacando su propio trabajo y estaban siendo menos eficientes de lo que podían ser. Como que hacían mucho, pero sentían que en resultado no obtenían tanto porque estaban un poco bloqueados. Y el bloqueo tenía que ver con la parte emocional. Y también estaban atravesando un duelo como si lamentaran la pérdida de un sí mismo anterior que era capaz y audaz. La función terapéutica nuestra, en este caso, fue ayudarlos a integrar esas angustias, tanto las presentes como las pasadas, y traducir esa angustia en pensamiento. Lo que mencioné hace ratito, diferenciación de la realidad y el mundo interno. Y ese es todo. Y bueno, es más o menos la experiencia que tuve y creo que ya. Muchas gracias. Y después seguiremos conversando. Sí, ahorita primero presentamos los trabajos de cada quien, que como van viendo, pues ya hablábamos de la diversidad, de la flexibilización del trabajo, también de la cuestión de ir integrando y de cómo esto pues nos mueve y nos mueve a todos, porque finalmente también nosotros como terapeutas estamos atravesando la misma situación que están atravesando todos en este planeta. ¿De acuerdo? Entonces, ahora les voy a presentar al doctor Rodrigo Márquez. Él estudió psicología clínica con un diplomado en la NAHUAC, con un diplomado en psicoanálisis en la UIC, y actualmente está en la formación en NAMPAG para psicoanalista grupal, también con un diplomado superior en bioética en la UAM, y a punto de obtener una maestría en administración de instituciones de salud en la NAHUAC y una maestría en adicciones en la Universidad Hebraica. Entonces, él nos va a compartir el trabajo que hizo en coterapia con una también de nuestras compañeras. Adelante, Rodrigo. Gracias. Buenas noches, Arlet. Buenas noches a mis colegas también. Bueno, pues yo les voy a contar un poco de la experiencia que tuvimos Ana Lilia López y yo en uno de los grupos que pues se formaron y que Natasha nos hizo el favor de invitarnos a trabajar en esto, y que pues realmente resultó bastante gratificante. Y les cuento un poco la experiencia de lo que nosotros vivimos con este grupo. El inicio del grupo un poco complejo, pues por el asunto de la pandemia, pero también por las dificultades técnicas en la cuestión de armar la sesión
en el Zoom y lo que nosotros podíamos observar es que pues generaba mucha ansiedad. Si funcionaba el internet, si no funcionaba el internet, si se subía, si no se subía, y todas las dificultades que nos íbamos enfrentando en ese momento. Entonces, sí, un inicio del grupo con bastantes tensiones, con bastantes angustias, y que pensamos que de manera inmediata se pusieron ahí algunas fantasías persecutorias en el grupo, que a lo mejor coincide con el trabajo de otros o con la experiencia de otros, y es si lo que nosotros estábamos escuchando se estaba grabando, si los comentarios que pudieran hacer respecto de sus jefes del área de salud se iban a enterar de lo que estaban diciendo, y entonces les generaba mucha angustia saber como qué íbamos a hacer con toda esa información. Poco a poco se fue clarificando que pues era información confidencial, que no tenía que eran cosas pues de ellos y que nos iban a hablar. Y entonces ya cuando pudimos aclarar esas cosas, pues empezó a salir un poco lo que dice o lo que nos compartía Fortuné, mucho enojo, mucha angustia, mucho enojo con los jefes respecto de parecer no sentirse entendidos o comprendidos por la situación que estaban viviendo, tener que estar trabajando muchos de ellos en las oficinas en casa o en el home office y ser más exigidos con mayor cantidad de trabajo de lo que antes tenían, y entonces que había pues bastante desgaste emocional por el exceso de trabajo, más aparte de tener que sobrellevar el asunto de la pandemia, más aparte pues las familias pues en casa con todas estas situaciones, y bueno, pues empezamos a trabajar todos esos aspectos. Pero bueno, a final de cuentas se logró conformar el grupo. En esos momentos también Ana y yo íbamos haciendo un diálogo interclínico en donde pues nos planteábamos si las 4 sesiones que se habían hablado en un principio eran suficientes o había que seguir trabajando con ellos. Y entonces nos surgían dudas si lo dejábamos como un grupo cerrado, si lo dejábamos como un grupo abierto, y entonces se pudieran incluir algunas otras personas o no. Y bueno, pues nosotros también en la experimentación por ser, pues por primera vez y poder, digamos, como entender todo esto, pues íbamos, yo creo que repensando las cosas en distintas ocasiones, ¿no? A final de cuentas decidimos ampliar el grupo a 10 sesiones más. Seguimos trabajando, y una de las cosas o de las curiosidades que por lo menos Ana y yo vivimos en ese grupo fue el diálogo interclínico, que quizás ahora, así como estamos hablando ahora y nos veíamos acá, Ana y yo, acá abajo en los teléfonos, en el WhatsApp, pues íbamos hablando de nuestras contratransferencias, qué te hizo sentir, qué te hizo pensar, cómo te hizo sentir eso, no, pues es que ya me enojé, es que estoy así, es que estoy asado, y entonces pues íbamos haciendo como muchas aclaraciones de las cosas que nos iban pasando en el grupo, y de las cosas que íbamos aclarando ahí mismo íbamos tomando decisiones, o íbamos haciendo algunas clarificaciones o íbamos tomando algunas decisiones de hacia dónde llevar el grupo. Una de las cosas importantes fue el hecho de poder tomar decisión en un momento de eso, de poder compartir con uno de los miembros del grupo que consideramos que necesitaba un apoyo extra, y entonces pues volvimos a acudir a Natasha para consultar la posibilidad de que pudiera tener una consulta psiquiátrica y que se le pudiera apoyar para seguir trabajando. Entonces, en realidad creo que el trabajo fue bastante enriquecedor, y durante las sesiones y estos diálogos interclínicos acá abajo en el WhatsApp mientras ocurría la sesión, pues nos fueron de bastante utilidad. Y hablar de nuestras contratransferencias también creo que fue bastante importante o interesante. Entonces eso lo dejo como un dato importante porque pues es una herramienta que encontramos en la práctica, y que la verdad nos funcionó bastante bien. Y bueno, otra de las cosas que nos pasó, que pudimos ahí como poder empatar, es que al tiempo que uno de los miembros del grupo reportó que sentía una culpa bastante importante porque su hija se había infectado con COVID y pues estaba pasando por una situación complicada,
pues en ese momento, pues Ana asistió a una consulta porque estaba pasando por una situación en donde un familiar también se enfermó de COVID y estaba siendo hospitalizada en ese momento. Y entonces, pues eso nos hacía reflexionar que las mismas angustias que las personas que estaban en el grupo terapéutico, pues que quizás eran las mismas angustias de los propios terapeutas, ¿no? Entonces, un poco enfrentarnos a esa situación, pues nos hizo reflexionar un poquito más adelante que cuando cerramos este grupo y lo dejamos, cuando ya decidimos hacerlo a 10 sesiones, se quedaron puro personal del área PSI. Y entonces, pues ya decíamos, pues aquí todos somos PSI. Claro, había también una trabajadora social que estaba trabajando con nosotros en ese grupo, pero era como muy curioso el hecho de identificarnos todos como trabajadores del área PSI y cómo este grupo terapéutico no solamente estaba, digamos, como dándole un apoyo a estas personas que estaban ahí en la, digamos, como primer línea de atención COVID en el área hospitalaria, sino que nosotros también estábamos siendo transformados por poder brindar este apoyo, esta ayuda. Y entonces, un poco en mi reflexión decía, claro, es que a lo mejor nosotros mismos, en nuestro afán de querer ayudar y por poder controlar nuestras propias ansiedades de todas estas cosas que estamos viviendo, pues lo que se nos atraviesa es el hecho de nosotros poder ayudar. Y entonces, al participar en este tipo de atención, pues también ayuda a nosotros mismos a poder elaborar la situación por la que íbamos viviendo en la pandemia. Y bueno, eso creo que también es algo bastante importante, que a final de cuentas en el cierre de esto llegamos un poco a la conclusión de que fue algo que nos transformó a todos, incluyendo a nosotros también. Y más adelante, y creo que es importante recalcarlo con la creatividad que caracteriza a Ana, y sobre todo en el tema de las artes, pues a Ana se le ocurrió una actividad para el cierre de la sesión que me gustaría compartirles una imagen de un dibujo que se hizo durante la última sesión que tuvimos. Este dibujo es muy curioso porque la idea era que cada uno de los miembros del grupo tuviera la posibilidad de irle haciendo algunos ajustes a través de la aplicación, pero con las dificultades técnicas que se tenían, al final de cuentas uno de las personas que estaba ahí en el grupo fue tomando las interpretaciones o las indicaciones de lo que el resto del grupo le decía y entonces iba haciendo el dibujo. Entonces, una de ellas decía, por ejemplo, pues se me ocurre que tiene pies grandes, ¿no? Y entonces quien iba haciendo la interpretación iba pues haciendo los pies grandes y entonces pues ya cada uno de los miembros iba diciendo qué cosas son las que le gustaría ir como poniendo o aumentando a esta interpretación de lo que a final de cuentas me gustaría leerles un poco, que es una interpretación que uno de los miembros del grupo hace y que dice así, lo voy a leer textual, dice, es un dinosaurio, quizás por la edad, tiene los ojos tiernos, como es mamífero, puede andar por el agua con toda libertad o con total libertad. El agua simboliza su posibilidad de movimiento, la tierra la firmeza, aunque también sabe volar. El corazón representa al grupo y las estrellas a sus miembros. El sol simboliza la luz en la oscuridad. La pandemia es la oscuridad, pero todas pudieron llegar a una lucecita. El arco iris representa la posibilidad de que finalice la tormenta. Es la perspectiva de que hay mucho que hacer. También representa un pacto, una alianza. La tierra simboliza que son conscientes del presente, aunque se puede volar si hace falta. La cara representa a las personas. Eso es lo que este grupo concluye de este dibujo. Y lo curioso es cómo hacia el final del trabajo que nosotros fuimos haciendo en las últimas sesiones, se hablaba como de los aprendizajes que se habían tenido en el grupo y cómo se estaban utilizando. Entonces, por ejemplo, una de las participantes decía que muchas de las cosas que estaba trabajando en el grupo ya las estaba aplicando en su propio trabajo y que estaba haciendo sugerencias a sus jefes para que pudieran hacer terapias grupales y que pudieran llevar terapias individuales a través de Zoom y que pudieran hacer como muchas cosas que se le ocurría con el trabajo de lo que estábamos haciendo.
Y sobre todo, un poco también, parafraseando lo que decía Fortuné, efectivamente empezaron a ver cómo se podían cuidar más, qué estrategias podían hacer para cuidarse más. Y cuando Arlet me pidió que le pusiéramos un nombre a este trabajo, yo decía, ay, Dios mío, ¿qué nombre le vamos a poner? Y a mí lo que se me ocurrió fue decir, pues que era el encuentro de las extraordinarias, porque en realidad creo que eran personas extraordinarias que estaban viviendo en una situación pandémica muy complicada y que lo que se hizo, lo que se trabajó en el grupo realmente fue como poder reencontrarse y poder descubrir todas las posibilidades que fueron demostrando en el grupo y que pues es un trabajo que nos ha dejado bastante satisfechos a Ana y a mí y que pues nos encantó trabajar y que pues hoy poder hablar todas estas experiencias que tuvimos y poderlas compartir con ustedes pues es bastante gratificante. Y pues no me queda más que volverles a agradecer la oportunidad de estar aquí, de compartir con ustedes. Gracias, Rodrigo. Y qué curioso, ¿no? Que justo empezaron como con toda la angustia desplazada hacia las dificultades técnicas y al final concluyeron con algo que hicieron con toda esta tecnología de una manera muy, muy integrada, ¿no? Sí, Curioso. bastante. Muy bien, pues ahora les voy a presentar a María Eugenia Gordillo Domínguez. Su trabajo se llama Los sueños en la terapia grupal con personal de salud en la pandemia. Ella es psicóloga, egresada de la Universidad Iberoamericana, es maestra en investigación psicoanalítica por la AMPIEP, psicoanalista de la AMPAG, ha sido coordinadora del Instituto de Enseñanza de la AMPAG, trabaja en la clínica privada desde hace 15 años con niños, adolescentes y adultos en forma individual y grupal, además de haber realizado trabajo grupal a nivel institucional. Es docente también de licenciatura y posgrado desde hace 15 años. ¿De acuerdo? Entonces, adelante, Maru. Pues buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación y es un gusto escucharlos y darme cuenta y sorprendida de que, pues qué curioso, distintos grupos y llegando a lo mismo, ¿no? Como con diferentes caminos, pero finalmente compartiendo el dispositivo grupal, ¿no? Lo que es este distintivo de AMPAG. Entonces yo creo que eso es lo que nos ha permitido, pues, hacer este trabajo y que creo que muy importante para nosotros y muy importante para todos los participantes. Les voy a compartir pantalla. ¿Sí? Ok. Y bueno, como les dijo Arlet, queremos hablar sobre este trabajo. Mónica Espinosa es coterapeuta de este grupo conmigo y nos interesó la parte de los sueños porque a pesar de haber sido un grupo breve, ¿no? En esta circunstancia de pandemia, para nuestra sorpresa aparecieron sueños y en una etapa muy temprana del grupo. Entonces, el hecho de que haya sido el sueño como una línea rectora de nuestro trabajo, pues quisimos compartir. Entonces, queremos hacerles saber y dar a conocer cómo esta parte de los sueños nos permitió hacer como una gran elaboración de todo lo significativo de las fantasías en el grupo. Este grupo se reunió durante 12 sesiones, también por Zoom, y teníamos la duda si que esta modalidad pues fuera a permitir el trabajo grupal, pero afortunadamente se dio. Y con esta sorpresa de aparecer un elemento fundamental que son los sueños. Los síntomas que expresaron en nuestro grupo debido a la pandemia que se dieron fueron la parte de ansiedad que también mis compañeros ya mencionaron, el cansancio, la culpa, ideas catastróficas, también insomnio, pesadillas, hipersomnia. Buscaban tener control de las distintas situaciones, les causaba mucho enojo que los demás no se cuidaran y ellos estuvieran cuidando demasiado. Algunos comían más, a algunos se les disminuía el apetito, había tristeza, irritabilidad recurrente, falta de capacidad para sentir placer o miedo, e inclusive algunos decían que ya no sentían, ¿no? Que ya no podían llorar, que ya no podían expresar sus emociones. Y pues, aunque no lo crean, algunos dudaban de la existencia de la pandemia, ¿no? Como parte de este fenómeno que se estaba dando.
¿Cómo se dio nuestro grupo? Se hizo la invitación a 16 personas. Sin embargo, el día ya de la primera sesión, únicamente asistieron 8, que sí eran de distintos estados de la República, con diferentes especialidades y ramas de la ciencia de la salud. Teníamos odontólogos, enfermeras, gente de psicología, de medicina general, urgenciólogos, y tuvimos un residente de medicina interna. Normalmente, al principio asistían 8, luego se quedaron como con 6 miembros y al final el médico internista tuvo que dejar por cuestiones académicas el grupo y trabajamos con 5. Era un grupo heterogéneo en diferentes aspectos e inclusive el de edad. Tenían entre 28 y 60 años aproximadamente, ¿no? Era un rango bastante amplio de edades, pero esto también permitió el que ellos pudieran compartir diferentes experiencias. Como mencionaron nuestros compañeros, la experiencia en AMPAC, bueno, no ha sido única en relación a los grupos, sino que el grupo terapéutico también se utiliza en desastres naturales, como mencionó Felipe. Bueno, pues ya hemos tenido experiencia en dos terremotos, también en incesto, violación, agresión física del cónyuge, reclusión en campos de concentración y neurosis de guerra. En esto se han aplicado los grupos. Y la meta de un grupo de estas características es ayudar a los individuos a enfrentarse con todos los resultados del trauma, a través de que pueden hacer catarsis de sus emociones, percepciones y todos los recuerdos asociados con él para entender, comprenderlos y elaborarlos. Ya específicamente en relación a los sueños en el proceso grupal, pues quiero compartirles el trabajo técnico que nosotros utilizamos. Para los psicoanalistas, el sueño significa que se forma un entrecruzamiento de líneas que representan la estructura de un deseo inconsciente. El grupo va a encontrar en esta reserva imaginaria elementos que le permiten verbalizar y elaborar su propia situación. Esto lo menciona en su libro la doctora Díaz Portillo. La autora señala que el sueño va a permitir visualizar las resistencias, emociones, ansiedades y defensas, tanto las progresiones y regresiones compartidas. También va a expresar las preocupaciones del soñante. Si no es a través de los miembros, de uno de los miembros, puede ser en distintos miembros del grupo a nivel inconsciente. Van a introducir en forma disfrazada material consciente que los miembros todavía no están listos a discutir en el grupo. Y también el soñante, el que expresa el sueño, va a ser el miembro del grupo que siente con mayor intensidad y nitidez determinadas situaciones del tratamiento. Bueno, para nosotros los psicoanalistas vamos a aprovechar esta experiencia del soñante para que parte de la historia que embona sea trabajado con el relato del grupo. Los psicoanalistas prestamos atención a todo el material conflictivo que va a estimular para su discusión dentro del grupo, ¿no? Y se vayan dando las asociaciones, las identificaciones que forman parte del proceso. Todo esto para que el grupo pueda obtener un insight intelectual, afectivo, con respecto a lo que se está transmitiendo en el sueño, ¿no? Y la relación que se vaya dando entre todos los participantes del grupo, ¿no? El terapeuta es quien va a decidir si los miembros del grupo están listos para explorar esta comunicación inconsciente representada por el grupo, y también el terapeuta va a ser el encargado de decidir si se trabaja con este sueño o no. Entonces, todos estos elementos que les estoy mencionando ahorita, pues Mónica y yo lo íbamos decidiendo en el desarrollo del grupo, ¿no? Si lo trabajamos, no lo trabajamos. El grupo, inclusive en las primeras sesiones, trabajábamos con algunas fantasías guiadas para cierre o inicio de las sesiones, pero conforme fueron apareciendo los sueños, decidimos cambiar el curso de nuestro trabajo y decidimos que el sueño iba a ser una línea rectora de nuestra labor dentro de él. También el terapeuta dirige la interpretación al grupo, puede ser como un todo
Puede ser directamente al soñante o el soñante con el grupo, y va a ir estableciendo conexiones con los sueños y los temas grupales, quizá también previos, ¿no? Esto lo que va a ir dando es que el grupo aprenda en forma paulatina a reconocer la utilidad de analizar los sueños propios y de los compañeros, y el terapeuta puede utilizar sus contribuciones para hacer avanzar este trabajo en el grupo. Bueno, nosotros quisimos compartir como los distintos temas que coinciden, ¿no? Sorprendentemente con lo que mis compañeros han mencionado, pues los temas fundamentales que se trataron en sus grupos y en nuestro grupo, pues tiene que ver con las muertes y las pérdidas, ¿no? Una soñante, una paciente del grupo dice: hoy soñé a una compañera, amiga que murió y le esperaba en recursos humanos. Gis, ¿que no estás muerta? No, no estoy. ¿Quién le dijo? Llevé pastel y la vi feliz, y no sé por qué la soñé. Creo que me ha costado trabajo pensar en regresar y no encontrar a mi mejor amiga. Sentí un shock terrible por soñarla. Era ahora el momento de contarles el sueño. Entonces, bueno, aquí ella, pues vemos como este elemento, ¿no? De la vida y la muerte. Por un lado, ella festejando un cumpleaños, que sería como el elemento de vida del sueño, y pues la negación y el dolor que implica el ver y reencontrarse con alguien muerto. Lo que nosotros hicimos fue una elaboración del sueño a partir de lo que le evocaba este sueño al resto de los participantes, y algunos empezaron a hablar y a comunicar pues de los compañeros que habían enfermado, de los que habían perdido en su centro de trabajo y que habían fallecido por la misma causa. Y también fue el hilo conductor para hablar no solamente de estas muertes, sino de otras cosas muertas en su vida, como son las pérdidas, y que todos hemos tenido en esta situación complicada de pandemia, ¿no? Como es haber perdido la libertad de salir, la posibilidad de convivir, y también algunos que fueron confinados, pues el poder elaborar que ya no podían ir a sus centros de trabajo. Este otro sueño, pues el tema tiene que ver con el deseo de libertad. Aquí la paciente narra diciendo que estaba en un hospital recorriéndolo, acompañando a los que estaban ahí, y había un médico sin cabello, como exhausto, y todos queríamos salir al jardín. Veía a un compañero de trabajo y le preguntaba si conocía por dónde salir, y me decía que sí, pero que me iba a costar, y yo decía que lo que fuera, pero que ya me quería ir. Bueno, aquí hubo un gran silencio por parte de los participantes del grupo hasta que uno de los pacientes hace una asociación en relación al deseo de respirar libremente, ¿no? Al deseo de volver a estar en el aire libre, y también de ahí se fueron a poder hablar de cómo cuidarse en esta situación, el poder cuidar a otros, y del cansancio que pues yo creo que ya todos en ese momento teníamos del encierro y del trauma compartido que era esta situación de pandemia, y que todo lo que le había provocado en ellos. Y ya finalmente les comparto estos dos sueños que son narrados por una misma paciente de manera, primero uno e inmediatamente el otro, que tienen que ver con lo que es la impotencia y la soledad. El primer sueño: veía a un médico y entraba yo al hospital. ¿Por qué estás solo? Yo estaba preocupada porque estuviera solo. Y el segundo: yo estaba esperando a mi mamá como en una sala. Yo tenía temor de si iba a ser atendida, y yo le decía a una persona que me atendiera antes de que cerrara el hospital. Y bueno, aquí el grupo empieza a hablar acerca de lo solo que se sentían en esta situación, que los rebasaba, que era mucho más grande de lo que ellos se sentían capaces de responder, y que además a veces pues querían, ¿no? Como recibir más apoyo del entorno, y sentían que no era suficiente. Hablaron también de lo solo que se sentían las personas que por cuestiones de comorbilidad estaban confinadas, y de lo solo que se deberían de sentir sus compañeros y su equipo de trabajo al no estar ellos presentes. Entonces, cómo
cómo este sentido de equipo, pues ahorita también estaba como dividido y sintiéndose como muy aislados en poder enfrentar estas situaciones. Y otro tema en relación a la soledad que surgió fue que se sentían solos ante la violencia que pues la población en ocasiones pues ejercía sobre ellos por portar la indumentaria médica y convertirse en posibles elementos de contagio hacia la comunidad. Bueno, Mónica y yo consideramos que todas estas reacciones psicológicas pudieron ser trabajadas y procesadas en el grupo y que de esta manera el grupo les permitió volver a recuperar sensaciones de bienestar que tenían previamente a la pandemia. Ellos dicen y reportan que gracias al trabajo grupal han podido mirarse con compasión, empezar con el autocuidado, llorar acompañados, reflejarse y poder compartir vivencias similares a pesar de ser de distintos lugares de la República y de diferentes edades y con experiencias variadas. Bueno, pues esto sería en relación a nuestro grupo y pues muchísimas gracias por su atención. Sí. Muchas gracias, Maru. Pues entonces ahora la doctora Natasha Alcocer nos va a platicar, nos va a exponer acerca de los resultados que tuvo como todo ese trabajo, pero como a nivel macro, de todas las brigadas. Aquí ya pudimos escuchar a cada uno de los terapeutas hablando de su experiencia propia y en un nivel como mucho más de estadísticas, nos va a mostrar Natasha la experiencia. Adelante, por favor. ¿Me escuchan ya, verdad? Este es, bueno, solo para enseñarles de qué estaban compuestos. En realidad se dieron 7 grupos, uno aún está en curso, es un segundo grupo que están dando Mónica y Maru, por lo cual estoy todavía más agradecida. Y en realidad se han visto 60 participantes, a mí me hubiera gustado muchísimos más, pero ya habrá momento porque los resultados creo que han sido, ya los han oído ustedes ahorita. Y bueno, estas nada más las características, obviamente más mujeres, algunos casados, otros solteros, que era mitad y mitad, de un buen grado de escolaridad en general, por más de prepa, licenciatura, y una parte muy bonita que lo han mencionado los compañeros a lo largo es la representatividad, que es a lo que nos obligó la pandemia, es abrir Ampaga, la riqueza de Ampaga, yo diría, al resto del país. Y entonces, pues, podemos ver que se vieron diferentes zonas, aunque sea un integrante por ahí de Nuevo León, unos de Sinaloa, de Sonora, la mayor parte de Guanajuato y Ciudad de México. Y ¿por qué estaban atravesando? Pues aquí lo pueden ver, la mayoría afortunadamente sin síntomas, algunos pocos, 11% habían tenido el diagnóstico de COVID, o tenían una parte que los estresaba mucho, es haber estado en contacto con alguien con COVID, o tener un familiar que tuviera COVID, o una persona cercana. Y como vimos, ahí ya lo mencionaron también los compañeros, predominaron, y una parte muy importante, porque yo pensaba en esta parte, en inglés le dicen ripping, que es como trascender, como alguien que enseña a otro, crea como una cascada hacia abajo de aprendizaje. Entonces, todos aquellos psicólogos que, si se fijan, fueron un número bastante importante, uno de los grupos más representativos, pues van a ir a aplicar y a querer aprender y a tener por lo menos la sensibilidad más abierta para atender a nivel grupal o individual, pero con lo que han ido aprendiendo de estos grupos que se empezaron. Entonces, para mí eso ya es una ganancia. Los médicos, que son muy difíciles de que se dejen, también están representados en estos grupos, lo cual también me da gusto y me gustaría más. Y bueno, áreas de trabajo, muchos, como comentaban, de centro de salud, que es el verdecito, 15%,
Muchos otros, pues de consultorios privados, como decían algunos, incluso trabajaban en casa. Nos falta mucho y eso a nivel nacional es algo que se está tratando de ver, cómo nos metemos más con la gente que está en la primera línea de atención. La gente que está, los residentes, los urgenciólogos, eso poco han participado o no tanto como nos gustaría, y creo que es todavía lo que más se necesitaría actualmente porque están agotados, pero bueno. Y una parte que, bueno, para mí ha sido muy gratificante, uno que se mueve en el ambiente de gráficas y que si quieres demostrar con evidencias, es nada más, pues, su trabajo, ¿no? Tenemos en forma confidencial, obviamente, y obviamente con consentimiento informado y todo, pedimos que contestaran los participantes un cuestionario antes y otro al acabar su intervención grupal, ya fueran las 12, 8, 10 sesiones, y miren nada más cómo mejoró las barritas azules, son todos el porcentaje de gente que contestaba que sí a las diferentes preguntas, que en su totalidad forman un índice que se utiliza en varios hospitales internacionales para medir el bienestar. Entonces, pues de ser de 80%, por ejemplo, el sentirse desgastado, al acabar y después del grupo, bajó a menos de 40%. Entonces, para mí fue sorprendente tener esto, no porque no creyera que fuera a pasar, pero es muy, muy, bueno, satisfactorio, y bueno, para mí me hace felicitarlos mucho, que realmente lo que ustedes fueron platicando a nivel individual, a nivel de cada uno de sus grupos, pues también se puede medir, también se puede publicar en revistas médicas, y también nos podemos abrir todavía más a demostrar que el hablar en grupo, claro que puede tener efectos importantes, ¿no? Y muy significativos para los que les gustan las estadísticas y las PES. Y otra parte que medíamos por la naturaleza de nuestra clínica era el riesgo de estrés postraumático. De nuevo, la barrita azul era cómo empezaron, había pocos con riesgo leve, o bueno, los que más predominaban con riesgo leve, pero pocos con riesgo grave o con riesgo moderado, y al final de la intervención, casi todos los de riesgo grave o riesgo moderado se pasaron o a un riesgo leve, o sea, les quedaban mucho menos síntomas, o se pasaron a ya no tener riesgo. Por eso es que ya no vemos barritas verdes en las de riesgo moderado y grave. Y con esto, bueno, claro que tiene muchas, pues, resultados palpables, resultados vivibles, y si pudiéramos medir lo que deja de impacto en los que ellos van a contactar, en su forma de trabajar, en cómo atienden pacientes, en cómo le enseñan a sus hijos a compartir emociones y hablar de las emociones, creo que es una cadena que sería tan hermosa poder seguir. Y bueno, son algunos de los comentarios que por ahí rescaté en esta parte que tanto se han sentido agradecidos, cuidados como nunca habían sido cuidados por sus instituciones, por su gente del trabajo, por sus mismos jefes. Y entonces, pues yo no tengo nada más que agradecerles y pues estar muy orgullosa de pertenecer a esta institución. Muchas gracias. Muchas gracias, Natasha. Pues ahora, si están de acuerdo, iniciamos como con con la discusión. Voy a incluir las preguntas que vaya haciendo el público y también pues, ustedes como que nos platiquen qué otra cosa les gustaría compartir a partir de lo que escuchan justo de sus compañeros. Bueno, les leo antes. Erika Tagle dice: muchas gracias a todos por su trabajo, entrega y generosidad. Y tengo otra pregunta. Ok, ¿qué dice? ¿Por qué, aunque es una intervención breve, aparecen sueños en los participantes del grupo? Y bueno, creo que
finalmente esta pregunta pues, habla del inconsciente, así que adelante. Digo, quien más habló de sueños fue Maru, pero en realidad creo que todos terminaron hablando un poco de eso. Bueno, considero que la situación de la pandemia, la mayoría de los participantes llegaban como en una situación de una gran regresión. Bueno, yo creo que la mayoría estamos todavía bastante regresionados, ¿no? A estas alturas. Entonces, la situación de regresión de los participantes y además también el dispositivo grupal que favorece la regresión. Entonces, a pesar de ser una intervención breve, pues sí se dio esta posibilidad por estos dos elementos. Y además que teníamos una portasueños, o sea, hubo una paciente que con un alto nivel de sensibilidad, que pues fue la que empezó a prestar, ¿no?, sus sueños al grupo, y como mencioné en la exposición, pues como que fue sensibilizando a todos a que el trabajo de ir compartiendo sus sueños, pues podía ser de gran utilidad para todos. Entonces, creo que ahí el que ella haya abierto, ¿no?, esta posibilidad, pues fue abriendo camino para que otros participantes también lo compartieran. Sí, claro, como un efecto que se va contagiando, ¿no? Una se abre y entonces ya es mucho más fácil que los demás participantes empiecen a sentirse en confianza y hablar justo de los sueños, que es algo, pues, que para tiene... nosotros importantísimo, ¿no? Sí. Como un elemento importantísimo para trabajar. Sí, sí, Arlette. Aquí hay otra pregunta que habla, bueno, se dice que cuidando al cuidado, bueno, hay que cuidar a quien nos cuida, ¿no? Pero entonces, justo eso, me gustaría preguntarles, ¿cuál fue lo que los motivó a ustedes a responder a este llamado de ayuda? O sea, ¿cómo lo hicieron? ¿Desde dónde lo hicieron? ¿Cómo fue ese proceso? ¿En qué momento dijeron, sí, es importante? ¿Hubo algún proceso o simplemente fue decir, no, ya, entro, etcétera? Esto más como, Felipe, tú que quisieras comentar, bueno. Pues a mí me motiva ver un chat de todos los miembros de AMPAG en distintas áreas, los de clínica, ¿no? Y todos los miembros de AMPAG en un chat. Y cómo ahí resulta ser un espacio para nosotros casi de elaboración y de catarsis, ¿no? Porque no me dejarán mentir, ¿no? Pues ahí compartimos, ¿no?, nuestros sentires y recomendaciones por la pandemia, ¿no? Y que se ha intensificado. Además, ese chat surge en el sismo del 17, ¿no? Y se mantiene. Entonces, a mí me inspira mucho ver ahí a los colegas, pues cómo levantan la mano, ¿no? Se antoja participar, ¿no? Y cómo impulsan unos a otros, ¿no?, ante este tipo de situaciones sociales, ¿no? O sea, yo creo que es parte de la mística de AMPAG, el trabajo social, ¿no?, las intervenciones sociales, ¿no? Entonces, a mí me motivó el pertenecer a esta institución, ¿no?, y ver el entusiasmo de los demás, ¿no? Un contagio que se da ahí, aunque sea virtual, pero resulta muy, muy interesante trabajarlo así. Surgió desde un grupo virtual solidario. ¿Fortuné? Sí. Ahorita que lo mencionan y que Rodrigo mencionó hace ratito que nos pasaba lo mismo a los pacientes y a nosotros mismos, en mi caso fue la ansiedad que yo traía, o sea, fue como que impulsivo de que necesitaba hacer algo con esta culpa que también estaba yo sintiendo por estar encerrada en una casa mientras hay otros que están trabajando directamente con esto. Y cuando lo dijo Natasha dije sí, y poco a poco me fui dando cuenta, o sea, al mismo tiempo que se va elaborando en el grupo, también Selva y yo platicábamos de lo que nos pasaba y creo que nosotros también fuimos elaborando mucho. Y digo, parte del trabajo creo que ha sido ese, también cachos de nuestra identidad, ahí también se fueron moldeando. Y de verdad el trabajo es muy rico cuando es en grupo, cuando tenemos un equipo que se ha formado en AMPAG y ver, por ejemplo, los resultados me da muchísimo gusto. O sea, como que cada uno de nosotros, y no somos nada más nosotros, hubo más terapeutas
puso ese granito de arena y sí se construyó algo. Entonces, de verdad que es muy rico eso. En grupo y para el grupo, ¿no? Leo ahorita unos comentarios y ahorita les hago otra pregunta que tengo aquí. Diana Patricia Gómez, felicidades a todos los ponentes, especialmente al doctor Rodrigo Márquez, muy claro y empático. Pregunta que si seguirán haciéndose estos grupos. La estrategia tal cual le cuidemos a quien nos cuide va a acabar en diciembre, en la segunda quincena de diciembre. Lo que se está tratando es de integrar como la estrategia a diferentes niveles nacionales, por ejemplo, en los CAPAS, que son los centros de atención a las adicciones y así. Y entonces, próximamente tendrán noticias, pero sí creo que una parte para mí de mucha satisfacción es que la gente pueda conocer el trabajo grupal. La gente que se asomó, que se permitió estar una, dos sesiones, se queda feliz. Bueno, contenta trabajando y eso que no entraron y más sesiones, pero como muy llena, muy satisfecha, muy entera. Entonces, pues sí, es algo que yo quisiera que siguiera y que vamos a tratar de hacerlo, pero ya no todo voluntario. Bueno, digo, pues el propio Felipe Ocampo nos comentó, ¿no? Cómo se abrió a partir de esta iniciativa un grupo ya virtual que trabaja en AMPAG, así como parte de esto, o sea, que surgió aquí con la pandemia, pero que es curioso, ¿no? Como una cuestión así también ha dado la oportunidad al autocuidado y aquí como mucha resistencia inicial a los grupos, pero luego ver todos los beneficios que el grupo aporta, ¿no? Muy interesante. Aquí otro comentario de la doctora Mónica Beatriz Tiburcio. Muchas felicidades por su labor y por compartir su experiencia. Y otro comentario más, Octavio Márquez. Quiero manifestar la felicitación a los psicoanalistas de individual y de grupo por su trabajo profesional en donde el valor de la solidaridad se manifiesta plenamente. Muy bien. Entonces, pues, muchas gracias por sus comentarios. Hay otra pregunta aquí que dice, ¿cuáles fueron los criterios para la selección de pacientes? Para que fuera o terapia individual o terapia grupal, si es que hubo algún criterio de selección. O sea, porque entiendo que la convocatoria fue abierta, ¿no? Y algunos pacientes le mandaban a individual y otros se mandaban a grupal. Básicamente era que lo que prefirieran y lo que pudieran por los horarios. La verdad es que no había muchos otros criterios y lo que queríamos es que se dejaran conocer, pero no hubo un criterio estricto. Era básicamente que pudieran, que se animaran. Ok. Y aquí otra pregunta. Hablaba como si pudiera profundizar Fortuné Chatag sobre esta cuestión de la identidad, de cómo se ve vulnerada la identidad y que cómo esto también puede llegar a ocurrir o no, tanto en el personal de salud como en el personal que atiende al personal de salud. Bueno, no es que trabajamos sesión con sesión con la identidad, fue una reflexión a la que yo llegué ya después de haber leído todas nuestras sesiones y como que empecé a buscar cómo estaba formada la identidad y me llamó la atención al leer esto de que cuando perdemos, o sea, ante cambios muy fuertes, perdemos cachos de nosotros mismos. Y entonces me quedé pensando en lo que les pasaba o sea, ya post el trabajo, me quedé pensando en lo que pudo haber pasado dentro de los grupos con los médicos y con las psicólogas, porque me llamaba mucho la atención que dijeran que se sentían insuficientes cuando estaban haciendo un trabajo titánico. Entonces, eso lo fuimos trabajando ahí, o sea, en la sesión, de por qué está esta cosa de sentirse insuficientes. Y cada persona habló mucho desde, por ejemplo, sí compartieron su infancia y compartieron cosas muy privadas, eso también me llamaba la atención.
y se fueron dando cuenta que habían sido cuidadores desde muy chiquititos y por asuntos familiares o lo que sea. Pero el pensar en ellos y después pensar en la vocación del médico, e incluyo cualquier persona que trabaje con salud, ¿no? Esa vocación tan entregada eh, y también como los expertos en salud y que ahorita ante un bicho no pudieran hacer nada y que se sentían mal con eso, eh, eh, pienso que tuvo que ver con algo de su identidad como médicos, como expertos, como gente que supuestamente sí sabe y ante esto no sabía y no podía enfrentarlo. Lo que sí pasó con los grupos es que al tocar su vulnerabilidad y al aceptar su debilidad, les ayudó para poder seguir trabajando. O sea, se hicieron resilientes. Y mi reflexión después fue que quizá también estaba implicada una parte de identidad. No sé si respondía la pregunta. Sí, sí, Okay. sí. Muy bien. Okay, aquí hay otra pregunta que dice, ¿cuáles son los beneficios que reportaron los participantes de haber estado en este trabajo terapéutico? Así que es abierta a... No viene aquí. Pero bueno, no sé, porque entiendo que ya Natasha nos presentó los resultados, pero no sé si ustedes mismos les reportaban como en las sesiones esta cuestión o qué piensan de eso. Bueno, siempre la verdad agradecían mucho el trabajo y sí decían que se sentían muchísimo mejor. Sí, o sea, los que llegaron sin poder dormir, ya al final dormían, si tenían pesadillas, o sea, los síntomas iniciales, muchos de ellos remitían, o sea, sí era sorprendente, hasta para ellos y para nosotros también, ¿no? O sea, aunque uno confía mucho en el dispositivo grupal, ha trabajado mucho tiempo en él, no deja de sorprenderte, ¿no? Las bondades que tiene el dispositivo grupal, la verdad. O sea, sí, porque los que ya no comían, ya lo comían. Esta parte que menciona Fortuné, el sentirse tan impotentes, con tanta frustración, también ya después decían, bueno, pues sí estamos haciendo muchas cosas, empezar a como a reconocer su trabajo y considerarse como mucho más elementos para poder hacerlo. La parte del control, también había mucho que querían estar casi que haciendo educación a los demás, ¿no? Que no se formaran en la fila de la cerveza, que querían golpearlos, que porque ellos estaban dentro, ¿no? Y como los que estaban afuera eran tan irresponsables, entonces pues sí, tenían un enojo con toda la razón, pero también lograron entender que cada uno reacciona distinto, ¿no? Ante una situación de pandemia, unos se cuidan más, otros se cuidan menos y otros van en el acting, ¿no? Van a ver a dónde lo pescan. Entonces, como que esta posibilidad de pensar las cosas en grupo, pues les bajaba muchísimo también la ansiedad y el deseo de controlar a todos los demás. Yo una de las cosas que pude ver, más que pudiera verse en la remisión de síntomas, era como en esta posibilidad que se les dio de poder aclarar sus sentimientos, pensamientos y sobre todo cómo podían ahora cuidarse a sí mismos. Ya. Cómo hacer para poder enfrentar esta situación, ¿no? Y que además pues se ponía un poco más compleja porque estaba la posibilidad ya del retorno al trabajo de manera física, ¿no? Pero iban mucho más seguros a ese proceso. Perfecto. Muchas gracias. En mi caso, al final, en el grupo, les dijimos que en una palabra pudieran decir cómo se sintieron con la experiencia de las 12 sesiones. Y dijeron, me siento escuchada, acompañada, comprendida, aliviada, inquieta e identificada. Y creo que estos son aspectos que todos conocemos, cómo en el grupo se mueven ese tipo de, ¿no? de sentimientos en relación al grupo, ¿no? A sentirse acompañados, ¿no? Porque lo que predominó como angustia pues fue el temor al desamparo, ¿no? O sea, claro, la muerte, el contagio, la enfermedad, pero
estar solas, porque nuestros pacientes la mayoría viven solas, ¿no? Entonces ese efecto de encierro en la soledad, pues, ¿no? Nos ayudó, les ayudó en el grupo, ¿no? A sentirse acompañadas, ¿no? Y como dicen en sus palabras, ¿no? Entonces, claro que les ayudó mucho, ¿no? Y por supuesto de los síntomas de insomnio, de ansiedad, de agitación, disminuyeron, ¿no? Se lo reportaban, ¿no? Que hablar ayuda mucho a aligerar esto, sentirse identificado con el otro, ayuda mucho, ¿no? Nuestra resonancia Muy bien. grupal. Ok, pues ya estamos a punto de terminar. Hay un comentario y una pregunta. Dice, el doctor Fernando Valadez, excelentes experiencias y presentaciones, intervenciones muy loables y muy buena síntesis de resultados. Y la pregunta dice, ¿cómo fue para ustedes trabajar en coterapia y a distancia, lidiando con las cuestiones técnicas, el uso de la cámara, la palabra? Es algo nuevo, finalmente es algo, un reto. Y ahora sí, como ya estamos a punto de terminar y como dice Felipe, si pudieran resumirlo en una frase, no una palabra, ¿cómo ustedes dirían que fue su experiencia trabajar a distancia, en coterapia y con todas estas nuevas modalidades que afortunadamente se pueden en este momento? Pero que es un reto. Fortuna, adelante. Rápido, en coterapia, una maravilla. Sí fue algo muy rico, a pesar de que no estábamos en el mismo lugar, nos sentíamos en el mismo lugar. A distancia, sí me ha sorprendido que lo podemos hacer, o sea, es impresionante. Sí, de repente con fallas y que sí entra uno y entra otro, pero la verdad es que no sé, hay muchas cosas que suplen la presencia física. Yo creo que es la empatía, lo que se va generando en el grupo y se dio. Muy bien. Pues yo no tengo nada más una, tengo una lista, pero bueno, diré la... Pues sí, muy fluida, muy acompañada. Yo creo que, pues sí, hemos hecho una gran pareja terapéutica, la verdad, muy, muy contenta de trabajar con Mónica. Qué bueno. Uh-huh. Rodrigo. La experiencia con Ana como pareja terapéutica, pues muy enriquecedora. El tema de las dificultades tecnológicas, te podría decir que están superadas y que pues ahí están los resultados, ¿no? Entonces, la distancia pues se volvió virtual. Muy bien. A Felipe quería hablar. Pues yo me sentí muy bien con Selva Enríquez trabajando porque nos identificamos mucho en ciertos valores sociales y eso permitió como entender que estamos ayudando, ¿no? A la sociedad. Eso nos ayudó mucho y además como que en la terapia en pares, ¿no? Ayuda a un acompañamiento, a hacer un eco profesional de nuestras observaciones, de nuestra transferencia contra transferencia, ¿no? Entonces, es muy el trabajo muy útil, ¿no? Yo creo que es el modelo a seguir, ¿no? El trabajo en coterapia, en intervenciones así, sociales. Muy bien, sentir el apoyo también, ¿no? Ok, pues, ¿algo que quieras comentar tú, Natasha, brevemente o ya? No, ok. Pues entonces, agradezco mucho a cada uno de los ponentes de esta mesa y a Ampaj por la oportunidad de realizar un trabajo tan hermoso y tan solidario. Y pues agradecemos a todos ustedes por su atención. Sin más por el momento, concluimos. Muchas gracias. Muchas gracias, Arlet. Muchas gracias, Ampaj. Gracias a todos. Gracias, compañeros. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Chao.